Buenos días, soy el ingeniero biomédico Mariví Landaeta. Para mí es un placer ser parte del primer coloquio virtual de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. Soy representante del aula de Maracay por la maestría de Gerencia de Salud Pública y mi tema es implementación de métodos para la vida útil de los equipos de soporte de vida durante y post pandemia, una visión desde la Gerencia de Salud Pública. Ahora bien, a nivel mundial actualmente tenemos una enorme cifra de contagio por COVID-19, lo que hace que todos los países a nivel internacional tengan una gran demanda de lo que son los insumos médicos y el equipamiento médico. Todas estas personas que han sido afectadas por el COVID-19 han sufrido lesiones en las vías aéreas, en los pulmones, inflamaciones, lo que conlleva a que muchos de estos pacientes han tenido que hacer uso de los equipos de soporte de vida, como los ventiladores mecánicos, como los desfibriladores, como las máquinas de anestesia, que son unos de los más resaltantes. Ahora bien, es necesario entender que esta demanda elimina la posibilidad de que los países adquieran los ventiladores mecánicos en grandes cantidades, por lo que al inicio de la pandemia muchas empresas se abocaron a elaborar diseños que fuesen de fácil acceso y de rápida producción para poder apoyar nuestro sistema de salud a nivel internacional. Entrando en el tema, podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué es importante la implementación de métodos para alargar la vida útil de los equipos de soporte de vida? Pues sencillo, porque si nosotros no extendemos la vida útil de los equipos médicos, no tenemos un factor de mejora en nuestro sistema de salud. Cuando se trata del ciclo de vida de los activos, la etapa de mantenimiento del equipamiento es fundamental para alcanzar el objetivo de poder recibir y atender con buenos servicios a los pacientes o a las personas que lo requieren. Para adentrarnos bien y entender cómo se van a implementar estos métodos, es necesario saber una serie de conceptos básicos bastante sencillos y que son el día a día de lo que va a ser la implementación de métodos en los centros hospitalarios. Para poder entrar en el tema debemos saber qué es un reporte de falla. Pues un reporte de falla es un formato que contiene reglones en donde se puede detallar las características del equipo como marca, modelo, serial, la ubicación del equipo dentro de la institución, el jefe del servicio al que pertenece, cuál es la falla que presenta el equipo o el requerimiento que el mismo requiere. En donde se puede hacer un análisis de falla e identificar la severidad del asunto con respecto al equipo, si el alcance es alto, medio o bajo, y con el reporte de falla se puede saber de qué forma se va a canalizar el equipo, la reparación o el mantenimiento. Ahora bien, ¿qué es un mantenimiento preventivo? Pues un mantenimiento preventivo es aquel que se realiza de manera anticipada con el fin de prevenir el surgimiento de averías de equipos médicos en general. Todos los departamentos de equipos médicos en las instituciones hospitalarias, aquellos centros que tienen la virtud de contar con este valioso equipo de trabajo, pueden denotar que los mantenimientos se deben hacer trimestral, semestral o anual, dependiendo de las horas de uso que se le den al equipo o la cantidad de consumibles que requiere el mismo. Hay equipos que tienen que hacerle un mantenimiento constante cada 3 meses, mantenimientos cada 6 meses, mantenimiento una vez al año, mantenimiento cada 3.000 horas, depende del tipo de equipamiento. Ahora bien, ¿qué es un mantenimiento correctivo? Pues un mantenimiento correctivo es aquel que corrige los defectos del equipamiento o instalaciones y consiste en localizar averías o defectos para corregirlos o repararlos. Los mantenimientos correctivos en un departamento de equipos médicos deberían ser menor porque si se aplica adecuadamente el mantenimiento preventivo, muchas veces no es necesario que el equipo llegue a mantenimientos correctivos, pero hay factores externos como las fluctuaciones eléctricas, el uso del personal médico, el uso, el traslado, la calibración, que requieren a veces que se conlleve a un mantenimiento correctivo.
Ahora bien, es necesario saber qué es el soporte de vida. El soporte de vida se refiere a las técnicas y tratamientos de emergencia realizadas en una situación médica para mantener la vida de un paciente tras el fallo de uno o más órganos vitales. Entendiendo estos conceptos básicos de lo que vamos a tratar, que es la implementación de los métodos para alargar la vida útil de los equipos de soporte de vida, nos vamos a los 6 primeros pasos de la manera de cómo vamos a implementar el método en nuestra institución, ya sea ambulatorio, tipo 1, tipo 2, rural, un centro hospitalario tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, independientemente del centro de salud que sea, todo aquello que tenga equipamiento médico se le puede alargar la vida útil. En este caso, los equipos de soporte de vida generalmente se encuentran en instalaciones mucho más amplias, pero este método es aplicable en todos los aspectos. El paso número 1 es construir relaciones interinstitucionales. ¿Por qué vamos a construir relaciones interinstitucionales? Simple. En cada departamento, en cada servicio, en cada división hay un jefe, hay un encargado del área, pues él es el supervisor y luego vienen el resto del personal subalterno. Es necesario mantener estas relaciones interinstitucionales porque ellos nos van a informar como departamento de equipos médicos cuál es la falla que está presentando el equipo. Por eso se tiene que cultivar una buena relación con las demás áreas para que ellos tengan la confianza de informar en qué momento falló el equipo, si hay que hacerle un mantenimiento correctivo, si hay que hacerle un mantenimiento preventivo y el por qué. Segundo, calificar la mano de obra. Es importante que dentro de las entidades hospitalarias la mano de obra sea calificada. ¿Por qué? Porque son instituciones que trabajan 24 horas con 3 turnos, turno de la mañana, turno de la tarde, turno de la noche, jefe de los servicios, 24 horas. Y entonces todo el personal debe estar capacitado. ¿Por qué? Porque si el personal está calificado y todos manejan adecuadamente el equipamiento médico, se alarga la vida útil del equipo, se mantiene mucho más activo dentro del servicio, lo que mejora la atención a los pacientes. Tercer paso, elaborar planes de mantenimiento. La célula fundamental en los departamentos de equipamiento médico es el plan de mantenimiento. Pues debe considerar el tiempo en que los equipos médicos o de soporte de vida están en uso. ¿Por qué? Porque de repente se recibe un paciente en la unidad de cuidados intensivos que estuvo hospitalizado un mes con ventilación mecánica y entonces este equipo es un equipo que trabaja constantemente 24 horas, 7 días a la semana, porque si deja de funcionar, entonces la distensibilidad pulmonar del paciente no se lleva a cabo y entonces el paciente puede fallecer. Entonces, la idea es mantener vivo al paciente X cantidad de horas que lo requiera hasta que él pueda evolucionar de forma positiva y empiece el proceso de desconexión del equipo. Ahora bien, paso 4. Realizar inspecciones preventivas. Constantemente se debe pasar revistas en las diversas áreas y preguntar al personal cómo está funcionando el equipamiento. Aunque los equipos sean usados de forma correcta, las condiciones de uso pueden contribuir con el daño o las fallas. Cuando nos referimos a condiciones de uso, muchas veces es la temperatura, muchas veces son las oscilaciones eléctricas, porque de repente tenemos un ventilador mecánico que se usa de forma correcta, pero tenemos agua en la salida del aire comprimido. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que nos puede dañar el equipo porque al recibir humedad por la salida de los gases medicinales puede llegar hasta las tarjetas y el equipo se puede dañar o se descalibra. Entonces hay que realizar las inspecciones preventivas y deben ser constantes desde los niveles de presión, los cuartos de aire comprimido, los secadores, que todo esté funcionando a la perfección. Y luego la calibración del equipo. Paso número 5. Considerar el ambiente de uso. Aunque el equipo sea usado correctamente, las condiciones de uso pueden acelerar el desastre y contribuir con la rotura. Eso abarca vibraciones, fricciones, cambios bruscos de temperatura, entre otros. En este caso es, por ejemplo,
que se esté haciendo algún tipo de trabajo dentro de la estructura que genere una vibración que lo decalibre. Eso suele ocurrir con las máquinas de anestesia, con los equipos de ventilación mecánica, porque ellos trabajan con presiones hipováricas e hiperbáricas y deben ser configurados según el nivel del mar y los milímetros de mercurio correspondientes según la zona. Esto permite que el equipo funcione de mejor forma. Paso número 6. Definir responsables. El plan de mantenimiento debe identificar a quiénes serán los responsables del mantenimiento de cada tipo de equipo. ¿Por qué? Porque de repente dentro de un departamento de equipos médicos se tiene un personal de 5 o 6 personas o más, pero uno es especialista en equipos de soporte de vida, el otro es especialista en equipos odontológicos, el otro es especialista en equipos de radiología. Y cuando se programa el plan de mantenimiento se debe colocar el técnico responsable más capacitado para que deje el equipo en las condiciones más óptimas. Cuando hablamos de los equipos de soporte de vida, nos conseguimos con los ventiladores mecánicos, las máquinas de anestesia, los desfibriladores, también tenemos las sondas de alimentación, el bypass cardiopulmonar o ECMO, el equipo de diálisis, el reanimador cardiopulmonar. Ahora bien, los equipos de soporte de vida que más han tenido demanda durante esta pandemia y que van a seguir teniendo demanda post pandemia son los ventiladores mecánicos, las máquinas de anestesia y los desfibriladores. ¿Por qué? Porque al inicio del COVID se pensaba que era una enfermedad netamente pulmonar, pero luego se fueron dando cuenta los científicos y los estudios que se realizaron que era una enfermedad que también afectaba la parte circulatoria, o afecciones cardiovasculares. Entonces, el desfibrilador entra también dentro de todos estos equipamientos. Cuando hablamos de la implementación del mantenimiento, debemos saber que el departamento solicitante debe remitir el reporte de falla que ya se definió anteriormente al departamento de equipos médicos. El departamento de equipos médicos recibe el reporte de falla, verifica cuál es el equipo, cuál es la marca, cuál es el serial, dónde está ubicado, procede a agarrar el libro de registro de reportes de falla, coloca una numeración al reporte para llevar el control del mismo. El reporte se ubica en la historia de control del equipamiento médico. El personal técnico debe trasladarse a la zona donde se encuentra el equipo para verificar si el equipo es portátil, si el equipo es convencional, si el equipo se puede trasladar al taller del departamento de equipos médicos o debe ser reparado en el área donde pertenece. Debe verificar cuál es la falla inmediata del equipo. Si el equipo no tiene una falla menor, sino una falla media o mayor que requiere ser trasladado al departamento, se debe verificar si se cuenta con el personal técnico que haga la reparación. Si se cuenta con el personal técnico que realice la reparación y se puede trasladar el equipo al departamento, se traslada el equipo, se le hace la limpieza de bioseguridad, se le hace la reparación y se entrega finalmente al departamento al que pertenece. Ahora bien, si el equipo no es reparable por el departamento, se gestiona con el departamento de la división administrativa. Ellos contratan una empresa y la empresa privada ve si hace retiro del equipo de la institución o hace la reparación en la institución, y una vez que se vea la factibilidad de la recuperación del equipo, se hace la cotización, se aprueba, el equipo se repara y se devuelve al servicio. Eso es lo que se tiene previsto en el organigrama de la reparación e implementación del método de equipos médicos. Es sumamente importante saber que cuando un equipo ha sido usado en pacientes con COVID, que ya ha sido comprobado de que es positivo para el COVID-19, el técnico en equipos médicos, electromédico, ingeniero biomédico, empresa foránea, personal de enfermería, personal médico especializado, ningún personal debe acercarse al equipo sin tener al día las medidas de bioseguridad, como lo es el traje de bioseguridad, los lentes protectores, el cubrebocas o tapabocas, preferiblemente uno
de 3 capas y luego encima uno KN95 o otro que tenga las características y resistencias adecuadas, cubrebotas, guantes dobles, todo el implemento de bioseguridad, ya que el virus es altamente contagioso. Una vez que es usado en pacientes positivos, el técnico debe hacer uso de este implemento y debe hacer retiro del equipo del área. Proceder a la esterilización del mismo, donde generalmente se trabaja con el cousin, el canister, se retira la calzodada, debe ser usada una bolsa amarilla de seguridad biológica, se debe hacer retiro del circuito, de la válvula, del filtro exhalatorio. Todo esto se desecha, todos los consumibles, la calzodada, el circuito, el filtro. Una vez que todo esto se desecha, se procede a desarmar el equipo completamente. Se retira el sensor de flujo, el sensor de oxígeno, se retira el canister, las empacaduras del canister, el cousin, la válvula expiratoria, exhalatoria, APL. Todos estos implementos se retiran y se procede a hacer una esterilización con glutaldehído, Herdex, amonio cuaternario, un esterilizador al frío con el que cuente el centro de salud. Después de 24 horas de mantener estos accesorios o piezas en remojo, se procede a hacer el secado de las mismas y armar el equipo y a la calibración del equipo. Este es en el caso de las máquinas de anestesia. Cuando hablamos de los ventiladores mecánicos, debemos hacer extracción de la válvula inspiratoria, exhalatoria, la malla, el filtro, las empacaduras, retiro del sensor de flujo, todos los accesorios foráneos, retirar y desechar el circuito que fue usado en el paciente, el tubo endotraqueal y todo lo relacionado con los consumibles. En el caso de los desfibriladores no es necesario sino solamente la limpieza con un esterilizador al frío de las paletas, ya que el equipo no tiene contacto intra en cuanto a las vías aéreas, sino solamente contacto con el tórax. Ahora bien, implementando estos métodos en estos equipos de soporte de vida durante la pandemia, se van a mantener operativos, ya que para recibir a un paciente aún contaminado con COVID es necesario realizar la esterilización durante la pandemia y post pandemia es necesario llevar a cabo el mantenimiento de los equipamientos de soporte de vida controlados con fecha, hora, trimestral, dependiendo de los requerimientos y el uso del mismo. Y también tener en cuenta que no se va a erradicar de forma inmediata el virus y que cada vez que siga llegando el paciente a un post-pandemia se debe seguir haciendo todo este plan de mantenimiento, y si se llegase a erradicar el virus de forma completa, hay que hacer los mantenimientos preventivos constantemente, los cambios de los kits cada 3.000 o 5.000 horas dependiendo de los requerimientos, los cambios de batería, el cambio constante de los consumibles, del circuito, del sensor de flujo, del sensor de oxígeno, el mantenimiento constante de la válvula expiratoria y exhalatoria. Ahora bien, espero que esta información les haya sido de gran utilidad. Y para concluir, podemos decir que para llevar a cabo la implementación de los métodos y alargar la vida útil de los equipos de soporte de vida durante y post pandemia es necesario saber que en la entidad hospitalaria se cuenta con un departamento de electromedicina o equipos médicos con personal calificado para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de estos equipos. De ser positivo, el personal debe elaborar planes de mantenimientos y de ser negativo, debe tener una empresa privada que suministre dichos servicios. Debe tener contacto con la casa matriz de la marca y los modelos de los equipos varía. Generalmente acá en Venezuela se usa mucho la marca Drager, Newport. La línea de equipamiento que se tiene es Drager, Fabius GS,
en cuanto a máquina de anestesia, en cuanto a ventiladores Drager Evita 4, en cuanto a los Newport, se tienen ventiladores de traslado, se tiene el Newport E50, Newport E100, Newport E150, Newport E200, Newport E500. Todos tienen una casa matriz que generalmente no reside dentro de nuestro país, sino en el exterior, y por eso todo este tipo de repuestos debe ser importado. Ahora bien, para estos métodos es necesario tener contacto con el personal médico de especialistas. En el caso de emergenciólogos, intensivistas y anestesiólogos, con el personal de enfermería, dado que son los que se mantienen constantemente en el área y pueden observar cualquier tipo de fallas que presente el equipo en uso o en pruebas previas a entrar un paciente, o cualquier alarma que pueda arrojar a cualquier hora en un momento que no esté el personal de equipos médicos dentro de la instalación hospitalaria. Por lo tanto, ellos son los que tienen el rol de informar las novedades inmediatas al departamento para poder solventar. Para mí fue un placer haberles hablado sobre este método tan importante actualmente en nuestros centros hospitalarios, y está abierta la posibilidad de que hagan cualquier tipo de preguntas. Tienen mi número de contacto o lo pueden hacer a través de los comentarios de YouTube. Muchas gracias.